Buen día, en este video estaremos hablando sobre la función print en mayor detalle para que veamos todas las capacidad que tienen, los atributos que tiene la función print, o podemos decir los argumentos que tiene la función print, de forma tal que podamos mejorar lo que despleguemos en la pantalla, el output. Los objetivos de este video, de esta presentación, es básicamente que usted después que vea la presentación, pues pueda definir y saber los argumentos que utiliza print, que nos ayudan a controlar el formato de salida, lo que se despliega en la pantalla. Aquí tienen ejemplo de dos de ellos. Un argumento se llama end, es igual a un carácter o caracteres que nos permite terminar la línea que se va a desplegar en print. Otra función que podemos utilizar, o mejor dicho, otro argumento, la función print, estos son argumentos de la función, van dentro de los paréntesis, es el sep, que es separator, que es el carácter o caracteres para separar los valores a ser desplegados. En el caso del end, el default es el carácter de un new line. Por lo tanto, por eso usted ve que cuando usted hace un print, una vez se imprime lo que está en los argumentos del print, se adelanta una línea. Así que el default del end termine con un new line, con un enter, ¿no? En el caso del separator, se termina con un blanco. Por ejemplo, si usted tiene un mensaje como bienvenidos o que fuera, siempre se le añade un blanco al final a cada mensaje que usted tenga. Muy bien. Esos son los defaults de esos dos argumentos de la función print. Bien. Otra cosa que vamos a aprender es a definir y utilizar lo que se llaman los escape characters, de los que dispone la función print para controlar el formato de salida. Ahí verán, por ejemplo, el new line escape character, que es el \n, o el tabulator escape character, que es el \t, y otros más que podemos utilizar. ¿Bien? Bueno, recordemos que Python utiliza la función built-in print para desplegar datos y resultados en la pantalla. La función print podría no tener ningún argumento, en cuyo caso lo único que hace es adelantar una línea. Puede tener uno o más argumentos. Recuerden que los argumentos es lo que va dentro de los paréntesis, porque las funciones tienen paréntesis para que usted ubique los argumentos dentro de los paréntesis. Hasta el momento, lo que hemos discutido son maneras básicas de utilizar la función print. Así que aquí vamos a elaborar un poco sobre esta función y toda lo que podemos hacer con ella para mejorar cómo luzca lo que se despliegue en la pantalla. La función print nos provee una serie de argumentos para controlar y mejorar la apariencia de los datos y los resultados que ustedes desplieguen en la pantalla, ¿no? Recuerden, como dije anteriormente, que los argumentos de la función se colocan dentro de los paréntesis, así que vamos a estar hablando de argumentos que van a ir dentro de los paréntesis de la función print. Además, como acabamos de decir, pues veremos algunos de estos argumentos para mejorar cómo luce lo que desplegamos en la pantalla. La función print, por ejemplo, por default, cuando usted hace un print, se adelanta una línea, ¿no? Si yo escribo print bienvenido, pues va a desplegar bienvenidos y adelanta una línea. La función, es decir, print, por default inserta lo que se conoce como el new line character, que es /new line, que lo que hace es que adelanta una línea, ¿no? El new line character no es un carácter visible, es decir, cuando usted lo despliega dentro de una cadena de caracteres, usted en la cadena de caracteres lo va a ver en el print, pero cuando eso se ejecute y se despliegue, lo que va a hacer, el efecto que va a obtener es que adelanta una línea, su print. Ese es el default. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, supongamos que usted quiere desplegar las siguientes oraciones: print 1, 2 y 3. Pues cuando imprima el 1 va a desplegar y va a adelantar una línea. Después va a venir el 2, despliega el 2 y adelanta la próxima línea. Después despliega el 3 y adelanta la próxima línea. Así que fíjense que cada uno de estos prints está por default adelantando una línea, ¿no? Y fíjense que el cursor queda en el último lugar después de adelantar la última línea que corresponde a este print. Así que el default es el new line. ¿Sí? Ahora hablemos de este argumento end, de la función print. Este argumento tiene que ver con el que se adelanta una línea, porque el default
de este argumento es que adelante una línea. La pregunta es, supongamos que usted no quiere adelantar una línea, o quiere adelantar más de una línea, ¿qué puede hacer? ¿No? Pues tenemos que manipular este argumento. Recuerden nuevamente que los argumentos van dentro de los paréntesis de la función. Si al final incluimos el argumento en la línea de la función print, esta no adelantará ninguna línea. Fíjense que el argumento, mucho cuidado aquí. End es el nombre del argumento y es igual aquí. Fíjense que aquí, esto es importante, aparecen dos apóstrofes sin nada en el medio. Podrían ser dos comillas sin nada en el medio. Lo que usted está diciendo es, mire, en lugar de adelantar una línea como es el default de print, sencillamente no va a adelantar nada, porque esto sería como una cadena de caracteres nula o vacía. No hay carácter. Tiene que estar inmediatamente uno al lado del otro, el apóstrofe, la comilla. Así que esto lo que le va a decir es al print, olvídate del default de adelantar una línea, del new line character. Lo que vas a hacer es, no vas a adelantar nada, ¿no? Fíjense bien, en la sintaxis, ¿no? Dice en, signo de igualdad de asignación, mejor, ¿no? Y entonces no incluya espacios aquí, ¿okay? Bien, veamos qué ocurre si hacemos eso. ¿Bien? Fíjense ahora, estamos indicando ejemplos print 1 en, no hay espacio aquí entre los apóstrofes y aquí tampoco. Pues, ¿qué usted cree que va a pasar? Este no va a adelantar la línea, porque usted está diciendo que no use el default, que sería el new line character, escape character. Lo mismo acá, así que se imprime uno y no se adelanta una línea, porque lo está forzando a que no adelante una línea. Tiene que ser nulo aquí, no puede haber nada. Pueden ser dos comillas, comillas y comillas, o apóstrofes y apóstrofes, ¿bien? Y el segundo también indica no adelanta una línea. El tercero ya no tiene ese argumento, así que va a usar el default. Lo tiene, pero como default, y el default es adelantar una línea. Así que se va a adelantar, al desplegar 3, entonces adelanta la línea. Ahora, si 3 también hubiera tenido este default, ese cursor no adelantaba la línea, sino que se quedaba aquí mismo. Muy bien. Así que hemos conseguido que esto, en lugar del default, se utilice este que no adelanta línea. Veamos este ejemplo. En este ejemplo, queremos terminar el print, pero en lugar de con un new line, como es el default, o sin dejar nada entre medio, ¿verdad? Nulo, pues podemos dejar un espacio en blanco. Fíjense que aquí, entre los apóstrofes, dejamos un espacio en blanco y lo mismo aquí. ¿Qué va a pasar entonces? Pues se despliega 1, se deja este espacio en blanco, el cuadrito no va a aparecer en la pantalla naturalmente. Estoy utilizando el cuadrito para que visualicen que ahí va a haber un espacio en blanco. Vamos al segundo print, despliega 2. ¿No? Fíjense que no adelantó línea porque lo que hizo fue poner un espacio en lugar de un new line. Y hace lo mismo en la segunda línea. En el tercer print utilizamos el default, que es el new line, y entonces ahí sí se adelanta una línea como se indica aquí. Muy bien. Recuerden que estos cuadritos no aparecen impresos, desplegados, sino que es para que tengan la idea del espacio en blanco. Miren, esta es una novedad que estamos haciendo aquí. Si usted quiere un poquito decorar lo que se despliega, en lugar de usar el new line como default, o en lugar de usar ningún la cadena de caracteres vacía o nula, o dejando un espacio, miren lo que vamos a hacer. Para el primer print, él va a terminar en un asterisco, el segundo en 2 asteriscos y el tercero en 3 asteriscos. Fíjense entonces que hacemos que 1 despliega un asterisco, 2 despliega 2 asteriscos, 3 despliega 3 asteriscos. Aquí realmente va a adelantar la línea porque si estamos en el modo interactivo, el Python Shell pues le adelanta la línea para que ingrese la próxima oración que usted va a hacer. Así que fíjense la versatilidad que tiene este argumento, el argumento end, igual de la función print. Bien. Cuando utilizamos varios múltiples argumentos a la función print, como aquí, fíjense que aquí en lugar de 3 print tenemos uno solo que escribe 1, 2 y 3. Fíjense. Lo que va a ocurrir es que estos argumentos, la cadena de caracteres 1, 2 y 3, fíjense que va a terminar, fíjense que el end se usa el new line, así que como default, así que adelanta la línea. Pero lo interesante es que fíjense que
el print por default entre un argumento y el otro inserta un blanco. Por ejemplo, aquí no hay blanco en uno, aquí tampoco y aquí tampoco. Sin embargo, cuando usted despliega uno, le inserta el print por default, le inserta como separador, como separator, un blanco, ¿no? No confundan el otro que es para terminar, el end. Este es un separador, ¿no? Y entonces despliega el 2 y añade otro blanco. Y después del 3 habrá otro blanco también, pero como el argumento end utiliza el default que es new line, va a adelantar la línea. Así que en teoría realmente aquí iba a haber otro blanco, ¿no? Bien, recuerden que los cuadritos representan blancos. Eso no se va a desplegar. Así que lo que quiere decir esto es que cuando usted despliega estos argumentos, va a añadir un blanco entre uno y el otro, ¿no? No es que lo añada aquí, sino que lo añada al desplegar y añade un blanco entre 1 y 2 y un blanco entre 2 y 3. Al final de 3 añadirá un blanco, pero como el default del argumento end es un new line, pues adelanta la línea y ese tercer blanco no se ve. Ahora usted dice, yo no quiero que ese blanco se inserte. Lo que pasa entonces es que necesitamos usar el argumento set de separador. El argumento set de separador tiene un default y el default es que va a dejar un espacio en blanco. Si usted quiere cambiar ese default, pues tiene que incluir este argumento. Fíjense, si usamos el argumento set y una comilla y otra comilla, un apóstrofe y un apóstrofe, una comilla y comilla, sin nada en el centro, pues quiere decir que ya no va a dejar un espacio en blanco como separador por default, por defecto, sino que sencillamente no va a dejar nada en blanco, ¿no? Así que si incluimos el separador seguido de dos apóstrofes sin espacio en blanco, pues entonces no se insertará el espacio en blanco como se hace por default normalmente. Bien, fíjense que de nuevo aquí no va nada. Es una cadena de caracteres vacía o nula, diríamos. ¿Sí? También pueden usar apóstrofe, apóstrofe, comilla o comilla. ¿Sí? Muy bien. Fíjense, aquí utilizamos 1, 2, 3 y el separador dijimos no, ya no va a ser un espacio en blanco como es el default, sino va a ser sencillamente la cadena de caracteres nula o vacía. Entonces note usted que ya no aparece el espacio en blanco aquí, que es el default para el argumento set, ni acá ni acá. Claro, va a adelantar una línea porque está usando el end igual al new line como default para el argumento del end, cómo terminar la línea. Este es para separar lo que usted está imprimiendo, ¿bien? Así que ya, fíjense que el argumento set de la función print, si no deja más espacio en blanco entre los apóstrofes o comillas, no se inserta el espacio en blanco. Si dejamos un espacio en blanco o comillas, la función inserta el espacio en blanco. Sin embargo, si va a insertar un espacio en blanco no es necesario que utilice este argumento, porque ese es el default, está utilizado por default, el dejar un espacio en blanco, como viéramos anteriormente. Muy bien. Ahora, miren qué interesante. En esta ocasión, en lugar de usar el default, que es dejar un espacio en blanco entre lo que despliega la función print, o no dejar ningún espacio en blanco, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desplegar 1, 2 y 3, pero utilizando como separador estos dos asteriscos. Fíjense que es una cadena hay que ponerlo entre apóstrofes o entre comillas. Miren lo que va a ocurrir. La separación, ¿verdad?, entre 1 y 2 va a separarse en lugar de por un espacio en blanco o estar juntos por dos asteriscos. Después del 2 y el 3 se separan por 3 asteriscos. Note que al final, como ya este es lo último que se imprime, pues no se ponen dos asteriscos al final, ¿no?, sino que sencillamente se adelanta usando el new line. Así que los asteriscos aparecen como separadores, pero no aparecen al final de lo último que se despliega aquí. Muy bien. Así que noten la flexibilidad que nos da ese argumento, además del argumento end, para mejorar nuestro output, controlar nuestro output del print, ¿no? ¿Bien? Recuerden que el end es cómo termina lo que se despliega, el set es cómo se separan los argumentos de la función print.
Hablemos un poquito ahora de los caracteres de escape. En inglés se llama escape character. Estos son caracteres especiales que están precedidos por un slash, un backslash, ¿no? Y tienen que ir dentro de un literal, dentro de apóstrofes o dentro de comillas, ¿no? Ahora, cuando usted, el string literal que contiene el escape character se va a desplegar en la función print, el escape character se trata como si fuera un comando especial, o sea que no se va a desplegar, sino que tiene un efecto como si fuera un comando. Veamos un ejemplo. El new line escape character. Este lo que hace es que nos adelanta una línea. Así que si usted lo incluye dentro de una cadena de caracteres, fíjense, importante también señalar aquí, no debe haber espacio entre el backslash y la n, porque si deja un espacio cuando lo despliegue va a aparecer el slash espacio n y no va a tener el efecto que queremos, ¿no? Si tiene el efecto que queremos, lo que va a hacer es adelantar una línea y esto no se va a desplegar, ¿no? Bien. Y recuerde que cualquier escape character tiene que estar incluido entre apóstrofes o comillas. Por ejemplo, miren, aquí tenemos print, aquí tenemos 1/n, 2/n, 3/n. Todo entre apóstrofes o también entre comillas, ¿no? Bien, fíjense que qué efecto. Puede dejar en blanco espacio aquí después del 1, etc. Pero aquí en el /n no deja espacio en blanco. Esto hace lo siguiente: despliega el 1, adelanta una línea. Despliega el 2, adelanta una línea. Despliega el 3, adelanta una línea. Y finalmente se adelanta otra línea porque por default print adelanta una línea. Aquí, en este último, entonces realmente se adelantan dos líneas. Así que veamos el print. 1, despliego y adelanto una línea, ¿no? Así sí. Claro, me queda una línea en blanco porque el print también inserta el new line, termina con adelantando una línea, así que se adelanta esta y la del print. Viene el 2, se adelanta, pasa la línea y adelanta una línea del. Esto me trae a la. Vamos a empezar aquí, ¿no? 1. Llego al final, adelanto la línea y esto me adelanta una línea dejándome esta línea en blanco. Lo mismo con el 2, despliego 2, paso a la siguiente línea y me deja una línea en blanco por el New Line Escape Character. Lo mismo el 3, ¿no? Pasa a la siguiente línea y la segunda línea queda en blanco y voy aquí al cursor. Así que ahí tenemos, usted puede añadir más del /n, lo puede añadir al principio, al final, en el medio, donde usted quiera. Lo importante es que esté entre apóstrofes o comillas. Así que es muy útil eso para el output. Recuerden que este se llama el New Line Escape Character. Aquí tengo otros ejemplos de New Line Escape Character. Estos aparecen en una tabla de su libro. Este es el New Line, que adelanta una línea. Este es el Tabulator, que es como darle un tabulador de una maquinilla. Esto es si usted quiere imprimir un apóstrofe sencillo, si quiere imprimir unas comillas sencillas, o si quiere imprimir el mismo backslash. Veamos algunos ejemplos. Miren, aquí usted quiere desplegar 1/t, 2/t, 3, seguido de print 4/t, 5. Pues fíjense lo que pasa. El 1 aparece aquí en el borde y el /t me indenta o sangra. Aparece el 2 y después sangra para el 3. Lo mismo sangra para el 4, 5 y 6. Recuerden que aquí se adelanta una línea en el primer print porque pues el default del end es el new line, ¿no? Lo mismo acá. Pero fíjense que quedan las líneas alineadas, las columnas, quedan alineadas, por lo tanto es conveniente para alinear el output, la salida, ¿no? Y como esto adelanta una línea, pues el cursor queda ubicado en la próxima línea, ¿ok? Fíjense de nuevo, aquí puedo poner más de un tabulador, lo puedo poner al principio o al final. Recuerden siempre entre apóstrofes o entre comillas. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre el operador de suma. Usted dice, bueno, pero el operador de suma ya nosotros lo hemos visto cuando queremos sumar números, ¿no? Es un operador que trabaja con números. Ahora, curiosamente, ese no es el único significado de la suma. Si lo que usted está sumando son números, el resultado va a ser suma, como normalmente lo hemos interpretado, o sea que se interpreta como el operador aritmético de suma, ¿no? Así que si sus operandos son numéricos, o sea, sobre lo que trabaja
el operador de suma son números, pues se suman los números como ya conocemos de siempre. Ahora, si los operandos son cadenas de caracteres, es decir, strings, lo que hace es que se concatenan, se juntan las dos cadenas y se forma una nueva cadena. Así que este operador suma tiene dos posibles interpretaciones: suma de números y suma de cadenas de caracteres. ¿Y cómo usted sabe la diferencia? Pues porque si son números, pues va a usar la interpretación de suma numérica, pero si son cadenas de caracteres, va a interpretarlas como concatenar o juntar o vincular las cadenas de caracteres. Veamos, por ejemplo, aquí estoy repasando un poco, ¿no? Lo que dije anteriormente. El operador de el operador de concatenación para string, que es el operador este, o sea que no, si usa strings no llame a esto suma, llámelo concatenación, porque aunque el símbolo es el mismo, son dos cosas diferentes, dos operaciones diferentes, ¿no? Así que este operador de concatenación concatena cadenas de caracteres, ¿no? ¿Cómo opera? Concatena la segunda cadena de caracteres al final de la primera, formando una nueva cadena de caracteres. Veamos ejemplos. Por ejemplo, aquí tiene. Usted tiene print, disfruto mucho, 3 puntos, cierro aquí y le sumo puntos de Python. ¿Bien? ¿Cómo va a quedar esto? Fíjense una cosa. Aquí dice disfruto. Ahora, fíjense una cosa aquí. Cuando usamos el operador de suma, no añadió un blanco, sino que sencillamente los concatenó tal y como aparecen, ¿no? Por ejemplo, disfruto mucho, va desde aquí hasta acá, recuerden que va entre apóstrofes o comillas, concatenado, recuerden que no es suma, es concatenación con de Python, así que concatenó la primera cadena con la segunda, pero no le añadió blancos ni nada, porque la operación es con los operadores tal y como están. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Así que despliega la primera cadena de caracteres concatenada con la segunda al final. Bien, fíjense que aquí vamos a definir una variable de tipo cadena de caracteres, Juan, y le dejamos un blanco. ¿Por qué queremos dejar un blanco aquí? Para que cuando desplegamos Juan del pueblo, pues quede un blanco aquí. Así que tenemos Juan, que es el nombre, con un blanco al final. Recuerden que este cuadrito no va a aparecer, sencillamente usted le va a dejar un blanco. El apellido es del pueblo, aquí no dejamos blanco. Y fíjense que al imprimimos la palabra nombre y concatenado. Le hemos dejado un espacio en blanco aquí porque como estamos concatenando, ahora son 3 operandos que estamos concatenando. Claro, los 3 tienen que ser de tipo string. Y fíjense que no, esto es string, es un literal de string. Esto es una cadena de es una variable de tipo cadena de caracteres y esto es una variable de tipo cadena de caracteres. ¿Okay? O sea que no pueden concatenar cadenas de caracteres con números porque no lo va a permitir, ¿no? Y fíjense entonces que despliega nombre, aquí dejamos un espacio en blanco aquí, despliega la variable nombre que es Juan con el espacio en blanco que es este que aparece aquí y concatenado con apellido que es este que aparece aquí. Así que aquí hay 3 operadores que 3 cadenas de caracteres que se han concatenado. Una es un literal, una cadena literal, y las otras 2 son cadenas de variables que representan cadenas de caracteres. Recuerden que no hemos insertado, esto no inserta espacios en blanco, así que como el print, porque es concatenado. Muy bien. ¿Sí? Así que repasando, debemos conocer un poquito sobre los argumentos de los que dispone la función print y utilizarlos, en particular el end, ¿verdad?, que es el carácter que nos indica cómo terminar una línea cuando el print despliega, y el set, que nos indica cómo separar los valores que son desplegados por el print. También debemos recordar los escape characters, los principales que son el new line y el tabulator. Así que estas son las herramientas que tenemos para, recuerden que estos son argumentos que utilizan en la función print para mejorar cómo se despliegan en sus programas. Así que hasta aquí este video y espero pues que les haya sido de utilidad.